Hola, bienvenidos al Chat Médico Prevem. Yo soy la licenciada en Nutrición Sharol Camacho y en esta ocasión vamos a hablar de cómo fortalecer nuestro sistema inmune y de recomendaciones de alimentación para la temporada de cuarentena que estamos viviendo. Para ponernos en contexto en la situación actual, vamos a hablar un poquito a manera de introducción sobre el coronavirus, que al final de cuentas es lo que nos está trayendo a este chat. Hay dos tipos adicionales de coronavirus, que son el MERS y el SARS, que son un tipo de síndrome respiratorio complejo. En realidad el coronavirus es un resfriado parecido a un resfriado leve, y en realidad su mortalidad es mucho más baja que la del MERS y el SARS. Sus síntomas son muy similares a los de un resfriado común, pero la mayoría de las personas contagiadas están teniendo como principal síntoma la fiebre, la tos seca y el cansancio. Se ha declarado como una pandemia global por la velocidad en la que se ha diseminado. Aunque el COVID-19 es mucho menos agresivo que el MERS y el SARS, en realidad, si vemos la tabla comparativa que debe estar en sus pantallas, la cantidad de personas contagiadas y de muertes ha sido más de lo doble en un periodo mucho más corto de tiempo. En los 3 meses que llevamos activos en esta situación, la realidad es que hay hasta la semana pasada 173.344 personas contagiadas, a diferencia de la tabla que vemos que en 8 años el MERS llegó a 2.500 aproximadamente. Así que en conclusión, aunque es un virus menos letal, en realidad se disemina mucho más rápido y es por eso la recomendación actual de mantenernos en casa. Están viendo una gráfica de una curva epidémica, la cual nos habla de el punto alto que pueden ver de la cantidad de transmisión que ha habido de personas contagiadas. La línea punteada nos habla de la capacidad de nuestro sistema de salud en general, hablando a un nivel mundial, la cantidad de hospitales, centros médicos, personal, equipo, y vemos cómo sobrepasa en una cantidad muy elevada y muy importante la capacidad del sistema de salud contra las personas contagiadas. Es por eso que los sistemas han colapsado y no han podido atender de manera adecuada a las personas contagiadas, y es también una de las razones de que a pesar de que solamente 1 de 6 personas en promedio que contrae el virus llega a una sintomatología grave, muere. Pero es debido mucho al colapso de los sistemas de salud. Entonces, al final del día es responsabilidad de todos nosotros lograr disminuir esta curva, y eso se está logrando justamente a través de la cuarentena y mantenernos en casa. Las medidas generales las menciono únicamente para enfatizar sobre ellas, ya todos las conocemos: las medidas de higiene, de lavado de manos, de los cuidados al estornudar o toser. La forma en que este virus se contagia es el que una persona que ya está contagiada con el COVID-19 pase parte de su saliva o fluidos a una persona no contagiada. Entonces, si nosotros estamos muy cerca de personas que tienen, quizás sin saberlo, la enfermedad, y esta persona tose o estornuda y nosotros respiramos estas secreciones, es la forma en que nos contagiamos. Por eso repito la insistencia de tratar de mantenernos lo más posible dentro de nuestras casas. Entonces, ¿cómo es que podemos combatir este virus? Porque al final del día no existe aún una vacuna ni un tratamiento específico. El tratamiento que se da actualmente únicamente es de control de síntomas, o si se complica en una neumonía, pues es tratar la neumonía como tal. La forma mejor, o la única inclusive, que nosotros tenemos en la actualidad es a través de nuestro sistema inmunológico. La única defensa que tenemos ante este virus es precisamente la que nuestro cuerpo naturalmente genera, que es el sistema inmunológico. Así que el propósito de este chat es precisamente hablar de cómo fortalecerlo o cómo impulsarlo para que funcione adecuadamente. Hay una estrecha relación entre nutrición e inmunidad. Los nutrientes ejercen un papel muy importante en el desarrollo y en la preservación del sistema inmunológico. De hecho, inicia desde el momento en que nacemos. Quien tuvo la fortuna de nacer por un parto natural y atravesar el canal vaginal y estar en contacto con inclusive una alimentación al seno materno, seguramente tendrá un sistema inmunológico mucho más fuerte.
Quiero dejar muy claro que el sistema inmune no puede aumentarse. Nuestro sistema inmunológico es uno. Nosotros lo hemos adquirido, una parte de forma natural como seres humanos, que ya la tenemos en nuestro organismo, y la otra parte del sistema inmunológico se adquiere a través del contacto con enfermedades, con nuestra alimentación, con nuestro estilo de vida, con nuestra experiencia, inclusive, repito, con patologías o en contacto con nuestro medio. Así que no hay forma de incrementarlo. Lo que podemos hacer es mantenerlo funcionando adecuadamente. Y para eso tiene mucha relación la alimentación que nosotros tenemos. La capacidad del ser humano de enfrentar un virus tiene mucho que ver con los alimentos que consumimos. El linfocito, que es la célula que va a enfrentar a este virus, o los linfocitos, se recambian o se reestructuran de 8 a 24 horas. Eso es una ventaja porque al final del día significa que nuestros linfocitos están en un constante recambio, así que nuestra alimentación de cada día puede contribuir a que mejoren o se incremente el número de linfocitos en nuestro organismo. Vamos a mencionar algunos tips o algunas sugerencias de alimentos y cosas que podemos hacer para mejorar y mantener funcionando nuestro sistema inmune. La primera es algo que, entre comillas, está al alcance de todos, pero creo yo que es la más complicada, que es reducir el estrés. Hay muchísimos estudios científicos, hay mucho soporte respecto a cómo el estrés complica nuestra salud y funciona a través de muchos medios en el organismo para complicar nuestra salud. Una de las principales recomendaciones es que nuestra salud esté pues, lo mejor posible, lo más íntegra posible. Así que debemos buscar maneras, sobre todo hablando en el tema de estar en cuarentena, de precisamente tanto el miedo o la ansiedad o el mismo estrés que puede ocasionar todo lo que estamos viviendo entre situación económica y de estilo de vida, pues buscar una forma de sacar ese estrés, ¿no? Puede ser a través de hobbies, de yoga, meditación, lectura, tomar un curso en línea, etc. Otro de los más famosos en cuanto a sistema inmune se refiere en relación con alimentos es la vitamina C. La vitamina C en realidad no es un tratamiento de una enfermedad, la vitamina C es el previo. La vitamina C promueve la proliferación de linfocitos, repito, son los que combaten el virus. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos un consumo adecuado todos los días de vitamina C, al menos 1 o 2 alimentos que lo contengan, vamos a estar promoviendo que los linfocitos se reproduzcan y entonces tengamos pues, muchos soldados que puedan atacar ese virus. La más común es los cítricos, sobre todo la naranja, pero como pueden ver en la tabla, el pimiento rojo, el amarillo también, la guayaba y el kiwi tienen lo doble de vitamina C de lo que tiene una naranja. Entonces, no quiero decir que no consumamos los cítricos, los cítricos comunes de naranja, mandarina, toronja, sino que hay otras alternativas que quizá nos pueden inclusive dar un poquito extra. El consumo de zinc. En realidad en México no es muy común que haya deficiencias de zinc, que es un mineral esencial. Yo se los menciono porque tiene una participación fundamental en el sistema inmunológico. Hay que garantizar que lo comamos todos los días. Las principales fuentes son los productos animales, las semillas y las nueces y también las leguminosas. Leguminosas son frijoles, garbanzos, lentejas, habas. El zinc también participa en la regulación del metabolismo, en la absorción y metabolismo también de las proteínas y tiene relación prácticamente con todas las enzimas del cuerpo en funciones biológicas. El cobre es otro mineral esencial, significa que si nosotros no lo consumimos, nuestro cuerpo no puede sintetizarlo. Así que si no lo comemos, pues no vamos a poder tenerlo en nuestro organismo. El cobre también se encuentra nuevamente en productos animales. Carne, sobre todo en el hígado, y yo lo pongo con un asterisco en la diapositiva porque el hígado sabemos que también un consumo excesivo de vísceras de animal puede ser contraproducente, pero ocasionalmente hígado de pollo o inclusive de pavo puede ser una buena fuente de cobre. De otra forma, si nosotros no somos o no llevamos una dieta vegetariana, el consumo habitual de carnes, pollos, pescados nos va a proveer de cobre. Los remedios de nuestras abuelitas. Aunque esto muchas veces no tiene una base científica, la realidad es que han pasado de una generación a otra por algo, pues porque generalmente funcionan. Algo hay ahí y algo hay en esos alimentos que llegan a hacernos sentir mejor. Algunos de ellos sí han tenido ya varios estudios alrededor pero nunca está de más porque no son alimentos que van a dañarnos y sí puede ser que nos hagan sentir mejor.
El tomar un poco de vinagre de manzana diluido en agua, que fortalece el sistema inmune, el consumo de jengibre en bebidas o inclusive en los alimentos, el ajo, que también participa o se piensa que participa mucho en el sistema inmunológico, miel natural, y el té verde, que aunque no es de nuestra cultura, sí se ha probado que tiene propiedades antioxidantes que muy probablemente pues favorezcan también nuestra salud. El ejercicio físico sí tiene mucha base científica de la estrecha relación que existe para ayudar a que el sistema inmunológico se mantenga fuerte. Se ha comprobado que no importa el tipo de ejercicio, la duración o la intensidad para que tenga un efecto positivo en mantener nuestro sistema inmunológico funcionando. Hay una importante respuesta a la concentración de linfocitos, que repito, son los soldados que enfrentan a los virus. Entonces, después del ejercicio físico, la proliferación o el mantenimiento de estos linfocitos incrementa. La alimentación saludable en general es algo que siempre va a mantenernos con un sistema inmune funcionando adecuadamente. Reitero que el sistema inmunológico existe en todos nosotros, únicamente hay que darle las herramientas para que funcione adecuadamente. Al final, tener una alimentación adecuada siempre va a ser algo positivo en cualquier situación, ante cualquier virus o enfermedad. ¿Qué es una alimentación saludable en términos estrictos? Pues es aquella que es suficiente, completa, equilibrada, adecuada, variada e inocua. Se refiere a que debe de ser adecuada de acuerdo a nuestra edad, género, etapa de la vida. Debe de ser suficiente en cantidad, que significa ni menos calorías ni más de las que en general deberemos consumir. Debe de ser completa al contemplar todos los grupos de alimentos. Debe de ser equilibrada nuevamente a no tener un exceso de un nutriente y deficiencia de otro, variada en el sentido de que haya de todos los tipos de alimentos, no únicamente consumir, por ejemplo, la proteína a través de la carne, sino que haya una variedad de alimentos, e inocua, hablando obviamente de la higiene en su preparación. A continuación, entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de decir sobre una alimentación saludable, pues vamos a hacer algunas recomendaciones para esta época de cuarentena en casa. Mantener una buena hidratación, que también puede tener que ver con el sistema inmunológico, pero sobre todo el mantenernos sanos es como la base para todos los seres humanos, un pilar o una base para una alimentación saludable. La hidratación no solamente tiene que ver con el carecer o el evitar la sed. La hidratación tiene que ver porque el agua natural o el agua pura funciona en muchos de las actividades biológicas de nuestro organismo, en el aprovechamiento de los nutrientes que consumimos y en que esos nutrientes puedan pasar a la sangre de forma adecuada y difundirse en todo nuestro cuerpo. Lo ideal, se habla de 1.8 a 2 litros al día, es la recomendación que todos conocemos, de 6 a 8 vasos, y algo muy importante es que esta hidratación debe de ser de que nos levantamos a que nos acostamos. Obviamente a veces sucede que vemos que son las 6 de la tarde, que no hemos tomado nada de agua y en ese momento queremos terminarnos los 2 litros. Lo ideal es que esta hidratación sea constante, no vamos a poder compensar esas otras horas en las que no bebimos agua porque ahorita me acabé 2 litros. Entonces, eso es algo importante sobre esto. No incluye jugos ni jugos de fruta, no incluye refrescos, no incluye, obviamente, inclusive hasta las bebidas para deportistas, que aunque son muy utilizadas para hidratar, si no hemos tenido un desgaste de minerales y glucosa con el ejercicio, a veces también llegan a ser contraproducentes. Estas bebidas es ideal que se utilicen justamente durante y después del ejercicio. Al menos 5 raciones de frutas y verduras al día. La recomendación actual es 3 de fruta y 2 de verdura. Yo la invertiría, pero independientemente de su gusto por ellas, lo ideal es que hagamos en cada una de nuestras comidas, desayuno, comida, cena, intermedios, que consideremos dentro de ellas o una fruta o una verdura o ambas. En cuanto a las verduras, lo mejor es consumirlas frescas, lo menos cocinadas posibles, y tratar de incluir siempre al menos una ración de verdura cruda. En cuanto a las frutas, también la recomendación es que sean frescas, evitar triturarlas o molerlas en licuados o inclusive en jugos, tratar de que la mayoría de las frutas que consumimos sean frescas. En cuanto al consumo de cereales y leguminosas, lo mejor es que sean integrales, y que en México, que tenemos gran variedad de frijoles, garbanzos, lentejas y acceso a ellas, pues que lo aprovechemos y las consumamos. Los cereales como el arroz, la pasta inclusive, el pan que comemos, si lo consumimos integral, puede ayudar un poquito a que ese consumo de fibra contribuya a nuestro metabolismo y digestión.
Aquí no estamos considerando que dentro de una alimentación saludable se incorporen pues toda la parte de pastelería, de galletas, de bollos, sino estamos hablando de alimentos en general integrales, como repito, arroz o pan. Evitar los alimentos procesados y la comida chatarra. Aunque debido a la situación en la que estamos actualmente puede parecer mucho más sencillo pedir una pizza a la casa o pasar por unas hamburguesas y regresarnos al hogar, la realidad es que debemos ver como una ventaja el hecho de que podemos preparar nuestros alimentos, que podemos organizarnos con mucho más facilidad que cuando estamos teniendo que estar en la oficina o cuando lo tenemos que ir por los niños a la escuela y estarnos movilizando mucho más. Aprovechemos el que estamos en casa y preparemos los alimentos para evitar el consumo de comida chatarra. Esta es la fuente más importante de exceso en el consumo de sal y azúcar en los niños y por supuesto también en los adultos. Además, el alto contenido calórico, pues debido a la situación actual, puede ser otra causa de contribuir al sobrepeso y a la obesidad, ya que también puede ser muy dado que ahorita, como estamos mucho tiempo en casa, tengamos más horas sedentarias, no hagamos tanto ejercicio y entonces además aunamos a eso el exceso de calorías, pues bueno, va a terminar en algo más complicado para nuestra salud. Se ha hablado mucho también del yogur griego o inclusive el yogur en general para favorecer el sistema inmunológico o inclusive la salud. Hablando específicamente del COVID-19, pues no se ha identificado que las personas que consumen habitualmente probióticos o probióticos hayan tenido alguna ventaja, aunque sí es verdad que en algunos estudios ya se ha visto que hay una disbiosis microbiana. Esto significa que hay un déficit de la microbiota del organismo natural y probablemente en ese sentido sí el consumo de prebióticos y probióticos, que en nuestro caso la mayoría es a través de yogur natural, pueda favorecer o al menos sí ayudar a nuestra salud. Es importante que busquemos yogurts que no tengan azúcar. Sí existen, sí hay varias marcas. Hay siempre que leer los ingredientes y ahí darnos cuenta qué es lo que contiene cada uno de los alimentos para poder elegir mejor. En cuanto a recomendaciones generales, es importante mencionar la compra saludable y sostenible de alimentos. Hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Repito, la diseminación de este virus es muy elevada. Lo mejor que podemos hacer es tratar de evitar estar en lugares públicos donde haya mucha gente y muchas veces los supermercados son justamente uno de esos lugares. Hay que tratar de acudir en horario en el que nosotros conocemos que en nuestra colonia o en el súper que acostumbramos a ir no haya tanta aglomeración de personas. Tratar también de que una vez que estamos ahí, guardar distancia. Ahora se recomienda que sea de 1 metro a 1,5 metros con las personas que están a nuestro lado, porque de ese modo, si tosen o estornudan y están contagiados, pues es más difícil que esas gotas de secreción lleguen hacia nosotros. Lo recomendable es que una sola persona realice la compra del súper, ¿no? Para que también disminuyamos de esa forma el acceso a la casa o al hogar de personas que tal vez estuvieron contaminadas, ¿no? Entonces, que una sola persona se encargue de esto y, por supuesto, pues, tomar nuevamente las medidas al regresar a casa de lavado de manos, de desinfectarse y algo muy importante es tranquilidad, paciencia y respeto. Ya está habiendo mucha comunicación de que hay desabasto de alimentos en otros países o en otras ciudades. En México no está ocurriendo. El evitar las compras de pánico que al final del día nos afectan a todos, porque entonces generamos justamente ese desabasto en una compra apanicada de llevarme todos los atunes que pueda y todas las leches que pueda, y entonces las demás personas se quedan sin nada, y así es como generamos el desabasto. Ahorita no tenemos ese problema en México, podemos tener conciencia y hacer una compra pues considerada de nuestros alimentos. ¿Qué se recomienda comprar durante este periodo de cuarentena? Principalmente de forma más importante, productos secos, como pueden ser los frijoles, las lentejas, quiero decir en seco, no ya preparadas, inclusive un poco de harina integral para poder preparar algo en casa. Puse las frutas secas aquí a pesar de que la recomendación es que sean frescas, porque probablemente también en algún momento si llega a suceder que no podemos salir, pues es una alternativa. Arroz, fideos, avena, los alimentos envasados o enlatados como los frijoles, como la leche, como el atún, las sardinas inclusive, que es un muy buen alimento, los alimentos congelados como las verduras, los pescados, los mariscos. Hay que procurar evitar comprar los que ya están sazonados porque generalmente llegan a tener sal y azúcar y grasas dañinas. Preferir congelado pero crudo. Productos perecederos que se puedan comprar frescos y luego congelarlos. Por ejemplo, el pan de caja, pueden comprarlo, se compra fresco, pero se puede refrigerar o inclusive congelar y de esa forma se preserva mucho más tiempo.
carnes, pescados nuevamente, y algunas verduras también que podemos saltear o escaldar, se cocinan un poco, se precocinan y luego se congelan, también son una buena alternativa. Inclusive los alimentos que son perecederos, pero que todavía tenemos acceso a verduras, por ejemplo las lechugas que no se pueden congelar, pero que tenemos, repito, acceso todavía en los mercados, únicamente con la consideración de comprar una cantidad que vamos a utilizar para no desperdiciar. A manera de conclusión, quiero mencionar que sí, la alimentación tiene una relación muy estrecha con el sistema inmunológico, ayuda a mantenerlo y ayuda a que funcione adecuadamente, pero no va a evitar ni a curar ni ningún tipo de infección viral. Esto es una medida previa a o como defensa a enfrentar este virus y cualquier otro. No se ha probado la eficiencia hasta ahora de ningún tipo de nutracéutico, hierba o algún producto de este tipo, vitamínico inclusive, para combatir las enfermedades ni tampoco para tratarlas. Debemos seguir las recomendaciones nuevamente de seguridad, mantenernos en casa, evitar la conglomeración de personas y, por supuesto, de higiene. Eso es todo de mi parte. Soy la licenciada en nutrición Sharol Camacho. Les agradezco mucho habernos acompañado. Hasta pronto.